Un feliz martes, ya 2 de marzo, son las 7:36 de la mañana, tiempo de México, por cierto, 8:36 en Nueva York o Miami. Queremos analizar en el día de hoy, por cierto, pues el saldo de este encuentro virtual al final del día, pero encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, parte de su gabinete, y el presidente estadounidense Joe Biden. Muchas cosas se dijeron antes de este encuentro, por supuesto que había la percepción de desencuentros por cuánto tiempo tardó el presidente de México en reconocer la victoria de su hoy homólogo, y al mismo tiempo una lista no menor de preocupaciones en torno a el cambio de reglas que está ocurriendo en México. Cambio de reglas que puede tener repercusiones en el contexto del TEMEC, al mismo tiempo cambio de reglas que puede tener repercusiones al interior de México en materia constitucional. ¿Qué pasó? Además de hablarse de la Virgen María y de Joe Biden hablar de la vez que estuvo en México y de que tiene su rosario, pues se lo vamos a preguntar al profesor José Ignacio Martínez Cortés, que ya nos acompaña. Qué gusto saludarte, profesor. ¿Cuál es tu balance inicial? Muchas gracias, Gabriela. Sin duda se trata de una reunión muy particular, y tú ya lo señalabas, en el sentido de que si bien son cuestiones personales muy de anécdotas, como lo señalaba el presidente Biden, eso ayuda mucho a descongelar el trato, vamos, muy gélido que se tenía anteriormente. Y sin duda también esto acercó mucho a las partes. Esto ayuda mucho porque pues se da un trato más personal, más que más institucional, ¿no? Ahora, algo también relevante, más allá de este trato de acercamiento personal, esto también pues deja ver las estrategias, los vínculos que cada gobierno, que cada presidente señaló. Ya analizando los discursos, las palabras de esta reunión, a mí me llama en particular que ambos mandatarios utilizaron la palabra, el concepto de estrategia. Esto en el sentido de que el presidente Biden recién el 24 de febrero presentó a través de una orden ejecutiva una propuesta muy importante en torno a prosperidad y seguridad estratégica. Esto lo toma el presidente López Obrador y se lo hace señalar, se lo hace patente al presidente Biden, que México va a estar en esa órbita de estrategia de seguridad económica de Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica, profesor, para ti? ¿Qué significa en las siguientes semanas, en los siguientes anuncios, próximos anuncios, de qué lado, de qué carteras de ambos gobiernos? Sí, la reunión estaba programada de iniciar a la hora exacta. Nada es coincidencia. La Oficina Comercial de Estados Unidos aún no enviaba al Congreso estadounidense un documento muy importante que se presenta cada 1 de marzo, más allá de quién ocupe la Casa Blanca. Y este documento, por supuesto, para la administración Biden es de suyo relevante, más allá de ser el primero, pero sí de la administración, determinar pues el alcance del mismo. Este documento se denomina Informe Comercial 2020 y Agenda Comercial 2021. En la Agenda Comercial 2021, el presidente Biden hace patente que va a impulsar el crecimiento de la economía de Estados Unidos a través de la seguridad económica, y este documento, revisándolo a profundidad, señala que va a hacer eco, se va a hacer acompañar de sus amigos y de sus aliados, ¿no? Esto es muy, muy importante a señalar porque la semana pasada el secretario de Estado, Anthony Blinken, tuvo una serie de reuniones virtuales de estas. Fue una con la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier,
Y la secretaria Cloutier le hace patente también a el secretario Blinken de que México va a estar dentro de esta cadena de suministros, ¿no? Que es lo que señala esta agenda comercial 2021 de la administración Biden. Eso es muy importante que lo reiteremos. El día de ayer se da a conocer por parte del representante comercial estadounidense, mientras esperaba que se produjera este encuentro el día 1 de marzo, pues esto que es la agenda de política comercial, como dice el profesor José Ignacio Martínez Cortés, y hace un retrato, una fotografía de lo que es el año 2020, que es un año atípico porque es un año de pandemia. Ahora, en mi muy humilde opinión de periodista, me parece que la mejor cosa que le podría suceder a México es que en ambos gobiernos haya una coordinación que no se dio con éxito el año pasado cuando se trató de producir insumos para atender, a proteger al personal médico que atendía a los enfermos de pandemia de COVID-19. Y tú te acordarás que las fábricas en México cerraron, que no hubo una comunicación efectiva para que se hiciera, digamos que, un encadenamiento estratégico, ¿no?, a nivel regional y que esto funcionara. En tu opinión, ¿de lo que está hablando el presidente Biden es más o menos de esto mismo? Lo señalas muy bien. Esta agenda comercial 2021 presenta 5 sectores estratégicos para la seguridad económica de la Unión Americana. Y precisamente con el primer sector que señala el presidente Biden es el que tú ya estás subrayando, que es la cadena de suministros de dispositivos médicos. Y dispositivos médicos es un sector muy, pero muy amplio. Es importante aquí, Gabriela, señalar que México tiene 5 grandes cadenas globales de producción. La más importante en términos de agregado nacional, de insumos nacionales, incluso de producción propiamente nacional de México, es la de insumos. En primer lugar está la automotriz, que tiene 2 segmentos, y de autopartes. Después está la química, electrónica, aeroespacial, telecomunicaciones, y en quinto lugar está la de dispositivos médicos. En tanto, las otras tienen un agregado de otros países. La de dispositivos médicos tiene un agregado nacional muy importante, por lo que tú bien lo precisas. Al presentarlo Biden como un sector estratégico donde no se va a poner en manos extranjeras, dice la agenda comercial de la Casa Blanca, la salud de los estadounidenses, es que México entra en esta cadena muy importante de suministros médicos, y por lo tanto lo señalas muy bien. La Casa Blanca está impulsando una seguridad sanitaria en América del Norte. Y eso es muy importante porque, reitero, el año pasado, tú te acuerdas, profesor, como muchísimas empresas decían, y yo todavía estaba en Estados Unidos, en este momento estoy reportando desde México, cómo se trató de activar con la ley de producción de defensa de tiempos de la guerra de Corea, si no me equivoco, en Estados Unidos, pues a sectores distintos a los tradicionales para producir todo tipo de insumos, y sabiendo que México y Canadá son socios y están pues haciendo productos conjuntos, ¿no? Un automóvil tiene partes de muchos países de estos 3, lo lógico era que funcionara algo regional. Y entonces lo que tú me estás diciendo es que al final esta podría ser una muy buena noticia para México, por cierto, país donde la dinámica interna nada más no está jalando. Lo que nos está ayudando en este momento son los más de 40,000 millones de dólares que recibió en 2020 de remesas, y más de 3,300 de remesas México, y el dinamismo con el que está, digamos, recuperándose la economía estadounidense. ¿No es así? Así es. Simplemente para ponerlo en términos de números, ¿no? Lo que tú bien precisas, el mercado estadounidense en términos de exportaciones reflejado en el PIB para México pesa 37.3% en el PIB.
de lo que México, del total de las exportaciones que coloca en el mundo, 82.7 se colocan en Estados Unidos y la industria automotriz que intrafirma entre México y Estados Unidos se refleja en el PIB nada más 13.3%. Es decir, el mercado de la Unión Americana de suyo es relevante para la riqueza interna de México. De ahí es que se le hace patente al presidente Biden que México está más que dispuesto a entrar a esta órbita de seguridad. Esto, sin duda, es muy importante a destacar de que se replantea la seguridad económica comercial a través de este importante documento que ayer se presentó. Ok, ahora yo te pregunto, profesor, hay dos temas que no podemos dejar de lado, ¿no? El tema migratorio no depende solo de México, depende de los países de Centroamérica. Y la gran pregunta, por ejemplo, en el caso de Honduras, que tú sabes que el Congreso estadounidense, profesor, está tratando de hacer algo a nivel legislativo para presionar al gobierno de Juan Orlando Hernández, a quien se le acusa, aunque él lo niega, de tener vínculos con operaciones de narcotráfico, pero también tienes a los otros países del Triángulo del Norte, a Guatemala y a El Salvador. Y mucha gente se pregunta si en el tema migratorio también se va a incluir algún tipo de presión desde Washington para que lo que no funcionó en tiempos de Joe Biden, vicepresidente, pueda funcionar. Y México, ¿qué posición tomaría? Y me refiero a condicionamiento de préstamos para estos países y otras medidas que pudieran presionar a los países centroamericanos para que hagan más, para tratar de que los ciudadanos de esos países no salgan buscando mejores oportunidades. Así es, en ambos comunicados después de la reunión que emitieron los dos gobiernos, se señala algo que llama mucho la atención: cooperación. Hace ya años entre México y Estados Unidos, más allá de la cuestión del narcotráfico, no se impulsaba estrategias de cooperación. ¿Sí? Y es sin duda lo que llama aquí la atención sobre este tema de migración en torno a una cooperación más allá estrictamente del flujo migratorio, sino atacando las raíces, ¿no? Que impulsan flujo de personas. Y es en este aspecto que la Casa Blanca está impulsando, ¿no?, un crecimiento de gobernanza. Esto es también relevante señalar, porque dentro de esta gobernanza que tanto ha hecho énfasis la presidenta Harris, es sin duda donde entra esta cuestión de migración. O sea, no detener los flujos en sí, sino atacar desde la raíz de donde se genera esta situación, este problema, pues irnos, ¿no? Y es aquí donde México entra en acción en torno a hablar con los países del Triángulo Norte, ¿no? Principalmente Honduras, donde se genera estas olas migratorias, El Salvador, Guatemala, Honduras, ¿no? Nicaragua, pues hablar y sentar en la mesa a estos presidentes para que se puedan generar nuevas estrategias. No, y además recordarle a la gente que estamos absolutamente conscientes y somos sensibles a lo que ha sucedido con el paso de los huracanes Iota y el otro que se me olvida el nombre ahora mismo, pero que devastó una buena parte de zonas que son de marginación elevada y pobreza en Honduras, y ha presionado a mucha gente a decir no tengo nada y salgo de aquí. Por último, voy a hablar de este tema que nos puede dar para hablar de toda una entrevista, profesor, pero estoy cerrando con esta pregunta la conversación. Yo no me imagino a Andrés Manuel López Obrador participando de una cumbre como la que ya viene, que está organizando el presidente Biden el próximo 22 de abril, cuando se acerca el Día de la Tierra, sobre cambio climático, siendo este presidente de México el que le está cerrando la puerta a las empresas que han invertido un montón de dinero, pero si quieres no hablamos de dinero, pero hablamos del foco energías renovables. Yo no me imagino a un presidente López Obrador
que va a ser recibido con aplausos en una cumbre climática cuando le está apostando a que el petróleo sea la palanca del desarrollo de México. Cuando tienes un sector como el automotriz, que representa, y antes de la pandemia, más del 20% del PIB manufacturero, con empresas automotrices que ya apuntaron a 2030 para hacer cero emisiones. Hoy Volvo salió a decir que también va a ser una empresa de cero emisiones. Muchas de estas empresas tienen en México plantas y operaciones, y ahora resulta que México, por las reglas del gobierno mexicano, no va a ayudarles a lograr estos objetivos. Háblame del aspecto de la energía, porque además hay muchas quejas, pero ¿cómo te imaginas tú el 22 de abril, cuando se acerca el Día de la Tierra, en una cumbre que quiere hacer Joe Biden por cambio climático, con un presidente que ayer se hablaron muy bien, pero que esta es una piedra en el zapato importante? Así es, y que esto está circunscrito en el TEMEC, la cuestión de inversión en energía, en el artículo 14.1, la cuestión climática, por supuesto, en el capítulo 24, ¿no? Y lo referente a lo que México está impulsando contra el TEMEC, está sancionado en el artículo 22.8 del mismo tratado. Por lo tanto, el presidente mexicano tiene que virar su estrategia para estar dentro de esta cadena de suministro de Estados Unidos, si no México va a quedar en el olvido. Es decir, tenemos por delante importantes semanas para que el presidente cambie de opinión, impulse nuevas estrategias para estar enrutado a esta importante cumbre que se va a realizar, porque lo señalas muy bien, en tanto que los líderes que van a participar en esa reunión van a estar encaminados a establecer estratagemas en torno a nuevas energías. Vamos a encontrar a alguien que estará hablando de energías, pero de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, sí que el presidente tiene que estudiar, analizar para poder presentar estrategias de las nuevas tecnologías en torno a el medio ambiente. Pues esos son los temas, son temas muy complejos, es una relación muy compleja con sus puntos positivos y sus puntos de desafío, eso es normal, pero por la importancia que reviste Estados Unidos como economía en el mundo, México como economía regional, y también pues en este momento como el paso de todavía miles de niños no acompañados, se habla de 300 niños al día, y de otros ciudadanos centroamericanos, pues es que queríamos detenernos un poquito más para ver cuál era tu percepción de lo que ocurrió el día de ayer. Gracias, profesor José Ignacio Martínez Cortés, por tu tiempo. Muchas gracias, Gabriela Laura.